Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos alumnos. En esta oportunidad vamos a hacer el trabajo práctico 6. Vamos a abrir acá un dibujo nuevo. Damos la rejilla. Vamos a abrir el trabajo práctico 6. Por aquí lo tengo. Muy bien. El trabajo práctico 6 consiste en... Habíamos dibujado el objeto línea hasta ahora. Vamos a dibujar, entonces vamos a agregarle dibujar el objeto círculo. Como verán, hay varias maneras. Si desplegamos el menú para dibujar círculo en AutoCAD, tenemos varias maneras de dibujar un círculo. Ya iremos viendo estas cuatro de acá abajo. En esta oportunidad vamos a usar las primeras dos. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente: cuando yo voy a dibujar un círculo, los datos que me pide son cuál es el centro, cuál es el centro del círculo y cuál es el radio. Esos son los dos datos que tengo. Precise punto central para círculo, o sea, cuál va a ser el punto. Acuérdense que un círculo tiene uno de sus puntos de referencia, es el centro, ¿sí? Como la línea tenía punto final y punto medio, uno de los puntos de referencia del objeto círculo es centro. Vuelvo. Cuando voy a dibujar un círculo, entonces los dos datos que me piden son el centro y el radio. En este caso, este objeto, que yo dibujé, el centro fue cualquier lugar, pero supongamos que yo tengo que dibujar el centro del círculo que tengo que dibujar, lo tengo que dibujar en un lugar en particular. Supongamos, no sé, aquí. Vamos a hacerlo coincidir con el cuadrante de este otro. Ahí es el centro del círculo, ¿sí? Entonces, lo que nos pide en el trabajo práctico en el 6 es que dibujemos el Xinjiang de dos maneras. Lo vamos a dibujar dos veces. La primera, el dato que vamos a utilizar es el radio, como en el ejemplo de la izquierda, y en la segunda, el dato que vamos a utilizar es el diámetro, como en el ejemplo de la derecha. Perdón por las pausas, me hice un café, me estoy tomando un cafecito. Lo que yo necesito aquí para poder dibujar esto y que me queden a distancia, que quede simétrico, que quede derecho, es utilizar líneas auxiliares para hacer coincidir los puntos finales y medio de esas líneas, que van a ser unas líneas rectas, con los puntos de referencia centro de los círculos. Tengo que imaginarme yo entonces cuántas líneas, de qué largo, en qué dirección dibujo yo para apoyarme sobre esas líneas auxiliares para poder dibujar los círculos. Porque insisto, el objeto círculo lo voy a dibujar con el dato centro radio. Entonces el centro, yo tengo que tener predeterminado de antemano un lugar, un punto de referencia de donde partir a dibujar el círculo, que va a ser el centro. En este caso, el círculo tiene 80 de radio, de diámetro. Entonces sabemos que el diámetro es la distancia que va de lado a lado del círculo pasando por el centro. El radio claramente es desde el centro hacia el lado, y cabe destacar, aunque ustedes son gente inteligente y seguramente ya lo saben, que el radio es la mitad del valor del diámetro y viceversa. El diámetro es el doble del valor del radio, puesto que el diámetro va de lado a lado del círculo pasando por el centro, y el radio parte del centro hasta el lado del círculo. Vuelvo. Me tengo que yo imaginar una estructura de líneas rectas para ubicar los centros de estos 5 círculos. Acá hay uno, acá hay otro, hay dos más abajo y hay un quinto o último grande por fuera. Yo tengo que ubicar
este punto, el centro de este círculo, este punto nuevamente porque es el centro de este otro círculo, este punto porque es el centro del círculo grande y este punto porque es el centro de estos dos. Entonces, si tengo de diámetro 80, quiere decir que desde aquí hasta aquí tengo 20. Vuelvo a tener 20, vuelvo a tener 20, vuelvo a tener 20. ¿Qué distancia tengo de este centro a este centro? Si le resto 20, 60, si le resto 20, 40, entonces de centro a centro tengo 40. Si de este punto, de este centro a este, tengo 40, el punto medio va a ser 20. Podría yo entonces dibujar una línea recta con ortogonal habilitado, así sale derechito, una línea recta de 40. Escape, utilizo el zoom, me acerco con la ruedita del mouse. ¿Por qué dibujo una línea de 40? Bien, vamos a dibujar el círculo, así se ve, círculo, centro, radio. Dijimos que el radio de este círculo es 8 y el de este es 20. Me pide que precise el punto central, o sea, el centro del círculo. Va a ser este punto. 8, enter, otra vez círculo, centro, radio, este es el centro, el radio es 20, 20, enter. Centro radio, utilizo el punto final de esta línea para hacer un círculo con radio de 8, enter, nuevamente, vuelve a ser el centro, radio 20. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? Teniendo esta línea dibujada, este punto final de la línea es el centro de estos dos círculos. Este punto final, el inferior de esta línea, es el centro de estos dos círculos. Y obviamente el punto medio de la línea va a ser el centro para el círculo más grande que dijimos que es de, en este caso, radio 40. Ahí me valí entonces de una línea recta en una dirección en particular, con una distancia en particular, para encontrar previamente puntos de referencia donde apoyarme para dibujar los objetos que seguían después. Este es un ejercicio muy común cuando uno dibuja en AutoCAD y vamos a utilizarla mucho. Línea auxiliar es un tema que se aprende con el hacer, uno va previendo dónde tiene que poner la línea, de cuánto, dónde, para dibujar lo que quiere dibujar después. Este es el primer ejemplo, vamos a hacer más. Así que vamos a hacer el otro. Bueno, esta es una línea auxiliar, la voy a borrar. Me estoy dando cuenta de que todavía no les expliqué cómo seleccionar objetos y borrarlos. Va a ser un video cortito próximamente. Vamos a hacer el otro. Dijimos que yo voy a hacer una línea acá de 100 y una de 20 más una de 40. Hice estas dos líneas auxiliares acá para que me quede este círculo que voy a dibujar acá, me quede a la misma altura que este otro. Por las dudas lo hago. Una línea, me voy del cuadrante, me alejo un poco, más o menos, bueno, a 100 y bajo 20, porque sé que acá tengo 20 de altura, ¿verdad? Entonces este centro sé que va a coincidir con este punto. Estoy haciendo líneas auxiliares. Entonces ubiqué esta línea. Muy bien, vamos a utilizar diámetro. Entonces, si estos dos círculos pequeños son radio 8, aquí el diámetro es 16. Círculo, centro diámetro, este lo hago de 16. Este grande era de 40 y esto es lo que quiero, una de las cosas que quiero que vean. Voy a apoyarme sobre el punto medio de esa línea. Entonces va a ser el centro de este círculo de diámetro 80.
Me faltan otros dos. Acá el diámetro es de 40 y acá el diámetro también es de 40. Dibujé el mismo objeto, en este caso sobre la izquierda con centro radio y en el otro con centro diámetro. Parece una tontera explicar esto, digamos, bueno, pero profe, si tenemos el radio sabemos el diámetro y si tenemos el diámetro sabemos el radio. Bueno, sí, a veces los dibujos van a estar acotados con diámetro y a veces con radio. Después cada uno elige cuál quiere utilizar, cuál es la más cómodo, le sale mejor, pero a veces van a estar acotados de esta manera. A veces con radio, a veces con diámetro. Vamos a medir a ver si esto salió bien. Medimos radio. Este círculo tiene de radio 8, de diámetro 16. Este círculo tiene de radio 20, de diámetro 40. Y este círculo tiene radio 40, diámetro 80. Radio 40, diámetro 80. ¿Qué nos falta aquí? En el dibujo de este círculo está sobrando este lado, en el de abajo lo mismo. Vamos a utilizar en este caso la herramienta que no la puse aquí, no puse cómo utilizarla en este trabajo práctico, ni la agrego al principio del documento, que es donde yo pongo qué, qué objetos vamos a utilizar y qué herramienta se va a utilizar. No lo puse, lo hacemos ahora. Acá tenemos la herramienta recortar, que me permite recortar, quitarle una parte a un objeto. Tenemos que saber que ese objeto, esa parte que voy a dibujar, tiene que estar cerrada. Esa línea que yo voy a cortar, este lado del círculo, tiene que estar cortada la línea por otras líneas. En este caso, el lado del círculo, cuando llega aquí arriba, coinciden eh, coinciden en este punto que se llama cuadrante. Esta línea, el lado del círculo, cuando llega aquí, toca el cuadrante con el cuadrante del círculo de afuera. Entonces se están tocando las líneas. Y cuando llega aquí abajo, toca con el otro. Entonces es importante saber esto. Para recortar las líneas, el objeto tiene que estar como cerrado entre otras dos. Vamos de vuelta. Recortar, y hay varias maneras de utilizar las herramientas. Yo les voy a explicar la más fácil. Para mí recortar, la manera más sencilla es: hago un clic sobre la herramienta, voy a algún lugar donde no haya línea, voy a hacer un clic derecho con el mouse y hago clic con el botón izquierdo del mouse encima de la línea que quiero recortar. Fíjense que ahí la que quiero recortar se me pone en gris con una X. El otro lado del círculo queda normal como lo estamos dibujando. Hago un clic encima, recorta. La herramienta no se va, tendría que darle escape tal vez o enter para quitarla y volver a llamarla. La llamo derecho y hago un clic encima de la línea que quiero recortar. La herramienta no se va, puedo seguir utilizándola. Recorto este lado y recorto este otro lado. Ahí se me fue sin querer. Recortar, clic derecho, clic izquierdo común encima de la que quiero recortar. Ahí quedaron dibujados el yin y el yang. Ha sido todo por este video. Espero haber sido claro, que les sirva. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.